El año pasado, hice un viaje por carretera con mi novia. Estábamos de vacaciones, pero decidimos ir en coche en lugar de volar. Lo hicimos porque así podíamos parar en más lugares y explorar, y también porque era más barato. Este era el segundo viaje por carretera que hacíamos juntos, y el primero había sido muy divertido, así que estábamos emocionados. El primer día de viaje transcurrió sin problemas. Paramos en algunos lugares interesantes y exploramos algunos pueblos. Luego llegamos a nuestro hotel para pasar la noche. Al día siguiente, nos levantamos temprano y salimos a la carretera. Esperábamos llegar a nuestro destino esa misma noche. Fue un día largo de conducción, pero en general fue divertido. Sin embargo, terminamos conduciendo hasta bastante tarde. Alrededor de las 10 de la noche, todavía nos quedaba 1 hora y media de camino. Yo estaba al volante, y decidí parar en la próxima gasolinera porque nos estábamos quedando sin combustible. Además, quería comprar un café y algunos bocadillos, y mi novia también quería café. Así que en la siguiente salida, me desvié de la carretera. Parecía haber una parada de camiones bastante grande, con una gasolinera y una tienda adjunta. Al llegar, primero puse gasolina en el coche y luego aparqué junto a la tienda. Había una buena cantidad de coches y camiones alrededor, y claramente era un lugar bastante popular para hacer una parada. Mi novia y yo salimos del coche y empezamos a caminar hacia la tienda. Recuerdo que mientras entrábamos, también lo hacían otras personas, incluyendo una familia con varios niños un poco por delante de nosotros. Entramos en la tienda y primero usamos los baños. Luego, mi novia dijo que ella se encargaría del café si yo quería buscar algunos bocadillos. La tienda era muy grande para ser una parada de camiones. Tenía bastantes pasillos y había una especie de cafetería adjunta, que es donde fue mi novia. Así que empecé a caminar por los pasillos de los bocadillos, pensando en qué quería comprar. Unos minutos después, noté que un hombre y un niño entraban en el pasillo donde yo estaba. El hombre era corpulento, parecía tener unos 40 años, y el niño parecía tener unos 5 o 6. El hombre sujetaba la mano del niño, y me pareció que después de verme en el pasillo, se dieron la vuelta y salieron. Pero al mirar al niño, recordé haberlo visto entrar a la tienda con la familia que iba delante de nosotros. Había visto a los padres del niño, y este hombre no era uno de ellos. Tuve un mal presentimiento, como si tal vez este hombre estuviera intentando secuestrar al niño o algo así. Lo pensé por un momento, y estaba 90% seguro de que ese niño no era suyo, y la forma en que el hombre sujetaba la mano del niño parecía casi como si lo estuviera arrastrando. Decidí ir a ver a dónde iba el hombre, así que caminé hasta el final del pasillo. No lo vi de inmediato, así que escaneé la tienda. Entonces lo vi caminando por la parte trasera de la tienda, cerca de las bebidas frías. Todavía estaba con el niño. Después de llegar a la esquina de la tienda, caminó por el siguiente lado hacia las puertas de salida. Al ver esto, caminé hacia adelante y llegué a las puertas antes que él. Pronto el hombre y el niño llegaron donde yo estaba. Recuerdo que el hombre dijo, con permiso, y trató de rodearme. Pero yo dije, espere un minuto. El hombre se detuvo y me miró. Su rostro parecía nervioso. Le pregunté directamente si ese era su hijo, y le dije que había visto al niño entrar con otros padres. El hombre dijo que sí, que era su hijo. Miré al niño, que parecía tímido y un poco confundido. Le pregunté si ese era su papá, y negó con la cabeza, diciendo que no. El hombre entonces trató de abrir la puerta e irse con el niño. Para entonces, habíamos estado parados allí durante casi un minuto. Hablé más fuerte, diciendo que solo quería que las otras personas vinieran a confirmar si era su hijo o no. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, el hombre soltó repentinamente al niño y salió corriendo por la puerta. Lo vi caminar a un ritmo extremadamente rápido hacia una camioneta vieja y subirse a ella. Intenté ver el número de la matrícula, pero no pude verlo bien. Luego caminé con el niño por la tienda hasta que finalmente encontramos a sus padres. Cuando los encontré, les conté lo que había pasado. Obviamente estaban molestos, pero también agradecidos.
Los padres tenían otros 3 hijos, y al parecer uno de los mayores debía estar cuidando al menor. No sé de dónde había salido el hombre, pero me alegro mucho de que no se haya ido con el niño. Se llamó a la policía, y hubo una gran investigación. Mi novia y yo volvimos a la carretera. Hace un par de años, hice un viaje por carretera solo a California. Un buen amigo se había mudado allá, y yo nunca había estado, así que quería visitarlo y de paso conocer algunos lugares interesantes del estado. Planeaba conducir hasta allá en 2 días. El primer día, manejé desde el amanecer hasta el anochecer, e incluso más allá. Paré un par de veces para comer y esas cosas, pero la mayor parte del tiempo estuve al volante. Había reservado un hotel por internet y tenía la dirección en mi celular. Cuando estaba a unos 30 minutos del hotel, serían como las 10:30 de la noche. Sabía que tenía que tomar una salida más adelante, en unos 30 kilómetros. A medida que pasaba el tiempo, sentía que la salida debía estar cerca. Miré mi celular para ver qué tan cerca estaba, y justo en ese momento, la pantalla se apagó como si se hubiera quedado sin batería. Intenté encenderlo de nuevo, pero me di cuenta de que efectivamente estaba muerto. Tenía un cargador de auto, pero últimamente había estado fallando. Era uno de esos cargadores viejos que a veces no funcionaban o tenías que manipularlos un rato para que cargaran. Así que tomé el cargador, lo conecté al celular e intenté encenderlo, pero no pasó nada. Seguí manejando y vi algunas salidas. Supuse que eran las que debía tomar. No estaba seguro, pero esperaba estar en lo correcto. Pensé que tal vez si tomaba la salida, vería el hotel o una señal o algo. Así que tomé la salida y giré a la derecha. Pasé junto a una gasolinera vieja, pero eso fue todo. Mientras continuaba por esa carretera, todo estaba mucho más tranquilo. No había ningún otro auto. Conduje por unos 5 kilómetros. En ese punto, me di cuenta de que realmente no sabía a dónde iba y que probablemente había tomado la salida equivocada. Quería asegurarme, así que me orillé. Luego tomé el cargador y traté de averiguar qué le pasaba. Lo desconecté, lo volví a conectar y comencé a moverlo, intentando que funcionara. Estuve ahí sentado en mi auto por unos minutos intentando todo lo que se me ocurría para que el cargador funcionara, pero nada. Parecía que el cargador finalmente había muerto para siempre. Me di cuenta de que tendría que comprar uno nuevo. Pero aún así, tenía que llegar al hotel, y ni siquiera sabía dónde estaba. Recuerdo que levanté la vista y de repente vi las luces de un auto que se había detenido detrás del mío. Estaba a varios metros de distancia, y al principio pensé que tal vez era la policía. Pero al ver las luces, no parecían las de una patrulla. Además, no había luces rojas y azules intermitentes, solo faros normales. Esperé 1 minuto o 2 para ver si alguien salía o algo así. Pero no lo hicieron. Entonces decidí incorporarme de nuevo a la carretera. Literalmente no había otros autos alrededor, solo los nuestros detenidos a un lado del camino. Era realmente extraño. No sabía por qué esa persona se había detenido, y a ambos lados de la carretera solo había vegetación y bosque. Así que puse el auto en marcha y volví lentamente a la carretera. Cuando lo hice, noté que casi inmediatamente después de mí, el auto detrás hizo lo mismo. Eso me dio mala espina. ¿Por qué esa persona querría seguirme? Debí haber dado la vuelta y regresado a la autopista en ese mismo instante, pero no lo hice. El hecho de que el auto de atrás saliera justo después de mí me distrajo. Seguí por esa carretera un rato, y en la primera oportunidad que tuve para girar, lo hice. Quería ver qué hacía el auto detrás de mí. Cuando giré, el auto también lo hizo. Ahora sí estaba realmente preocupado. Conduje por ese otro camino desconocido un rato y luego volví a girar. El auto de atrás hizo lo mismo. Realmente quería alejarme de él. Sin embargo, este camino era aún más solitario. No había alumbrado público y la única visibilidad provenía de mis faros y los del auto que me seguía.
Sabía que tenía que dar la vuelta y regresar a la autopista. Me parecía muy sospechoso intentar escapar de ese tipo en esos caminos, así que decidí dar una vuelta reduje la velocidad y me acerqué lo más posible al lado derecho de la carretera. El auto detrás de mí también empezó a frenar. Entonces comencé a girar para dar la vuelta reduje la velocidad considerablemente, pero logré hacerlo. Sin embargo, cuando di la vuelta, me di cuenta de que el auto detrás de mí había retrocedido. Ahora estaba estacionado de tal manera que bloqueaba casi todo el ancho del camino. Me detuve. No estaba seguro de qué hacer. No creía que pudiera rodear el auto. Entonces el auto se apagó y vi que se abría la puerta del conductor. Un hombre salió. No se veía nada amigable. Inmediatamente empezó a correr hacia la puerta de mi lado. En un instante, giré a la derecha y pisé el acelerador. Fue simplemente una reacción al ver al tipo corriendo hacia mí. Conduje directo hacia el pasto y apenas logré rodear el auto del hombre. Por suerte, mi auto no se atascó y pronto volví a la carretera. Vi que el tipo corría de regreso a su auto, así que aceleré, y tan pronto como llegué al siguiente cruce, giré. Luego tomé otra carretera que salía de esa. Sabía que el tipo vendría por mí, pero en ese momento no lo veía. Así que avancé un poco por esa carretera, me detuve y apagué las luces. Esperaba que el tipo no tomara ese camino. Esperé unos 10 minutos y no vi el auto, así que debía haber supuesto que no había tomado esa segunda carretera. Después de eso, conduje con cuidado de regreso a la autopista. Logré llegar y luego pude usar las señales para llegar a la salida correcta. Paré en una gasolinera, compré un cargador nuevo y finalmente llegué a mi hotel. Mirando hacia atrás, no sé quién era ese tipo, por qué me siguió ni qué quería. No creo que fuera nada bueno, y me alegro mucho de haberme escapado de él. Soy mujer, y fui a una universidad muy lejos de mi hogar. Estaba a varios estados de distancia, y cada vez que iba y venía de la universidad, era todo un viaje por carretera. Una vez en particular, volvía a casa para el verano. Eran 10 horas de manejo, y había un par de veces que hice todo el viaje en un día, pero esta vez lo iba a hacer en 2. Iba a parar en un hotel cuando se hiciera muy tarde. Así que ese primer día, conduje durante mucho tiempo hasta que se hizo tarde y no pude seguir. Estaba muy cansada, y probablemente eran como las 11 de la noche. Todavía estaba a unas buenas 4 horas de casa, así que decidí parar a dormir un poco. Pero primero, fui a una gasolinera. Era una grande, de esas en las que probablemente es común que la gente que viaja por carretera se detenga. Había bastantes camiones estacionados en la parte de atrás para pasar la noche. Tenía que usar el baño, así que me estacioné, salí y entré a la tienda. Había algunas otras personas adentro, probablemente en viajes por carretera como yo. Recuerdo que después de usar el baño, compré una bebida energizante, y vi que solo había una persona trabajando en las cajas. Había una fila de varias personas esperando para pagar. Así que me puse en la fila, y entonces recuerdo que un tipo se puso en la fila detrás de mí. Cuando lo hizo, me dio un golpecito en el hombro y empezó a hablarme. El tipo tenía el pelo algo largo, llevaba un sombrero y tenía un aspecto un poco tosco. Llevaba un six-pack de cerveza, y después de saludarme, me preguntó si estaba de viaje. Le dije que sí, que volvía a casa de la universidad. El hombre me preguntó de dónde era, y se lo dije. Luego, sorprendentemente, me preguntó si necesitaba que me llevaran. Le dije que no, y estaba confundida, porque literalmente le acababa de decir que estaba de viaje. Sin embargo, siguió hablándome, haciéndome varias preguntas aleatorias más antes de que llegara mi turno de pagar. Después de hacerlo, volví a mi coche. Recuerdo que cuando llegué a mi coche, vi al hombre salir de la tienda con la cerveza y también con cigarrillos. Caminó hacia una camioneta azul, muy oxidada y vieja, que estaba estacionada un poco lejos de mi coche. Entonces arranqué mi coche para irme,
pero me di cuenta de que tenía poca gasolina, así que decidí llenar el tanque ahora para no tener que hacerlo por la mañana. Retrocedí hasta un surtidor de gasolina libre y luego llené el tanque de mi coche. Después, conduje hasta un motel cercano. Era un motel barato, y estaba bastante cerca, bajando la calle. Llegué, me registré, cogí la llave de mi habitación, fui a mi habitación y me preparé para dormir. Recuerdo que justo antes de irme a dormir, decidí mirar por la ventana delantera. Era uno de esos moteles que solo tienen una acera delante de las habitaciones, y luego el estacionamiento está justo ahí. La ventana estaba completamente cubierta, pero cuando moví la cortina y miré hacia afuera, vi la camioneta azul oxidada. Estaba estacionada justo en el estacionamiento frente a mi habitación. Entonces me di cuenta de que el mismo tipo estaba en el asiento del conductor. Tal vez era solo una coincidencia, pero me pareció un poco extraño. Me alejé de la ventana, me metí en la cama y traté de dormirme. Estaba bastante cansada y pude dormirme bastante rápido, pero en algún momento de la noche, me desperté. Recuerdo que después de abrir los ojos, lo primero que noté fue el sonido de alguien intentando abrir la puerta de mi habitación. De repente, me desperté completamente. La persona intentó abrir la puerta varias veces y luego se detuvo. Después de no oír nada durante unos instantes, me levanté y fui a la puerta. Miré por la mirilla, pero no vi nada. Pero sí oí una puerta de coche cerrarse a cierta distancia en el estacionamiento, así que me acerqué y miré por la ventana. Cuando lo hice, vi que ya no había nadie en la puerta. Entonces miré hacia la camioneta azul y vi que el hombre estaba dentro, en el asiento del conductor. Tenía que haber sido él. Si tenía una habitación allí, ¿por qué no estaría en ella? Fui al teléfono de la habitación del motel y llamé a la recepción, pero nadie contestó. Estaba considerando llamar a la policía. Fui a la cama y me senté, tratando de relajarme. Ya era alrededor de la 1 de la mañana. Después de acostarme y usar un poco el celular, empecé a sentirme mejor. Entonces, de repente, oí que llamaban a la puerta. Una vez más, me puse instantáneamente en guardia. Escuché, y después de unos momentos, quienquiera que estuviera allí volvió a llamar. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la puerta. Después de mirar por la mirilla, vi que el mismo hombre estaba allí. Entonces, volví a la cama y llamé a la policía. Les conté lo que estaba pasando. Después de que me dijeron que estaban en camino, no había oído los golpes ni nada en unos minutos. Volví a la ventana y miré hacia afuera. El hombre seguía allí, dentro de su camioneta. Entonces solo tuve que esperar a la policía. Seguí mirando por la ventana todo el tiempo. Después de unos 5 minutos, vi un coche de policía entrando en el estacionamiento. Justo en ese momento, la camioneta en la que estaba el hombre arrancó y empezó a alejarse. El coche de policía se dio cuenta de esto y encendió las luces intermitentes. Ambos salieron de mi vista. Sin embargo, unos 10 minutos después, apareció otro policía y llamó a mi puerta. Me dijo que la policía había perseguido la camioneta oxidada y la había detenido. El hombre fue arrestado por conducir ebrio y por tener otras drogas en el coche. Negó haber intentado entrar en mi habitación, pero admitió haber llamado a la puerta. Me alegré de que estuviera fuera de las calles por esa noche. A la mañana siguiente, pude volver a casa. Esa fue definitivamente mi experiencia más aterradora en un viaje por carretera. Hace unos años, me fui de viaje por carretera. Viajo bastante por trabajo y termino manejando por todo el país. En este viaje en particular, me encontré manejando en medio de la nada, muy tarde en la noche. Soy bastante bueno para mantenerme despierto y manejar a cualquier hora, pero necesito la ayuda de la cafeína para hacerlo. Así que cuando sentí que empezaba a tener un poco de sueño, supe que necesitaba parar. Si salía del coche, caminaba un poco y tomaba una bebida con cafeína, estaría bien. Así que después de conducir por la carretera unos kilómetros más,
vi la señal de un área de descanso más adelante. Me alegré de verlo y me detuve. Esta área de descanso estaba justo al lado de la carretera, y quiero decir literalmente justo al lado. La salida iba directamente al estacionamiento y luego había que volver a la carretera. No había otras carreteras. También había un pequeño bosque en el terreno entre el área de descanso y la carretera. Cuando entré, noté que no había ningún otro coche alrededor. El edificio del área de descanso también era bastante pequeño. Aparqué mi coche justo enfrente del edificio, salí y miré a mi alrededor. Estaba muy oscuro, pero había una farola tenue un poco más allá. Alrededor del edificio había un poco de césped abierto, y luego bosque en prácticamente todos los lados. El aire fresco del exterior se sentía refrescante, y después de estirar las piernas, entré al área de descanso. Era un edificio antiguo. Dentro, había un pequeño vestíbulo con una máquina expendedora y algunos mapas. Los baños estaban justo enfrente, y luego a la derecha, había lo que parecía ser un viejo restaurante. Era uno de esos pequeños lugares de pizza que a veces se ven en áreas de descanso o centros de viaje, pero ahora estaba abandonado y parecía que lo había estado durante varios años. Era un poco espeluznante. Después de mirar brevemente alrededor, pensé que conseguiría algo de la máquina expendedora, pero primero fui al baño y lo usé. Mientras estaba allí, oí pasos afuera en el vestíbulo del edificio del área de descanso. Pensé que alguien más se había detenido. Sin embargo, la persona no entró al baño. Cuando salí del baño unos 30 segundos después, no vi a nadie. Fui a la máquina expendedora, tomé una bebida y luego caminé casualmente un poco. Miré por la ventana y luego noté que mi coche seguía siendo el único en todo el estacionamiento. Esto era extraño. Estaba seguro de que había oído a alguien más dentro del edificio, pero ¿de dónde habrían salido? Caminé hacia el restaurante abandonado, y cuando lo hice, creí ver a alguien moviéndose rápidamente detrás del viejo mostrador. Estaba muy oscuro allí, así que no vi bien. Pero si había alguien allí, y aparentemente escondiéndose, no quería involucrarme. Decidí en ese momento simplemente irme. Así que me di la vuelta y comencé a caminar hacia las puertas. Sin embargo, cuando estaba casi allí, oí pasos detrás de mí, como si quien quiera que estuviera allí atrás se estuviera yendo también. Después de salir por las puertas y acercarme a mi coche, oí a la persona salir también, y parecía que se movía rápidamente. Me detuve y me di la vuelta para mirarlo. Era un hombre. Era bastante delgado pero algo alto. Tenía un aspecto realmente espeluznante y el pelo largo y fibroso. El tipo se dirigía directamente hacia mí y se acercaba de una manera realmente agresiva. No podría entrar en mi coche a tiempo antes de que me alcanzara, así que decidí correr. Me di la vuelta y corrí por el estacionamiento. Corrí hasta el otro lado. Al principio, el tipo empezó a perseguirme, pero pronto se detuvo. Cuando llegué al otro extremo del estacionamiento, me di la vuelta y miré. El hombre estaba parado justo al lado de mi coche. No podía volver a él. Seguí caminando y luego me metí en el pasto. Luego entré en el bosque. Solo quería alejarme de la vista del tipo. Después de caminar por el espeso bosque un rato, llamé al 911. Después de hablar con la operadora, le dije mi ubicación y lo que estaba pasando. Luego esperé. No podía ver al tipo desde donde estaba porque estaba muy adentro del bosque. Finalmente, pude ver una especie de luces rojas y azules parpadeando. Salí del bosque y vi un coche de policía junto a mi coche. Un oficial salió de su vehículo y comenzó a caminar detrás del edificio. Después de un rato, volvió hacia mí. Dijo que cuando llegó, creyó ver a alguien corriendo detrás del edificio. Sin embargo, fue allí y no pudo encontrar a la persona. Supuso que ya estaba en lo profundo del bosque. Hablé con él sobre la situación. Dijo que llamaría a otra unidad cercana y que volverían a revisar detrás del edificio, pero que yo podía irme. Así que después de eso, me fui. No estoy seguro de si la policía encontró al hombre o no. Supongo que iba a intentar robar mi coche,
pero... ¿quién sabe? Me alegro mucho de haberme escapado de él. Algo realmente espeluznante me pasó hace unos meses durante un viaje por carretera. Me encontré manejando muy tarde en la noche buscando un hotel. Había parado en una gasolinera, pero no tenía señal, así que seguí manejando con la esperanza de encontrarla en el próximo pueblo. Sin embargo, debía estar en una zona muerta porque, aunque seguí manejando, no lograba tener señal. Después de unos 20 minutos, tomé la siguiente salida para intentar encontrar otra gasolinera. Seguía sin señal, y en ese punto, pensé en comprar un mapa o preguntarle al empleado de la gasolinera si conocía algún hotel cercano. Después de tomar la salida, no vi ninguna gasolinera ni nada por el estilo. Seguí manejando y tomé otro camino, esperando que fuera más prometedor, pero no lo fue. Esta carretera parecía muy tranquila, y poco después de tomarla, noté algo extraño. Había dos hombres parados en medio del camino. Era desconcertante. No parecían obreros de construcción, ya que no llevaban chalecos reflejantes ni nada parecido. Tampoco parecían policías. A medida que me acercaba, vi que vestían ropa normal. Sin embargo, ambos me miraron fijamente mientras me aproximaba. Pensé que se harían a un lado del camino o algo así. No parecía haber nada malo en la carretera, y no era una calle con acera ni nada. Había bosque a ambos lados, y no parecía que nadie estuviera caminando por allí. Los hombres se quedaron parados en medio de la calle, impidiéndome el paso. Me detuve por completo, y tuve un mal presentimiento. Decidí que lo mejor era irme. Pero antes de hacerlo, vi que los hombres caminaban hacia mí. Bajé un poco la ventanilla del conductor y pregunté qué pasaba, pero no me respondieron. Simplemente siguieron acercándose. Uno de ellos se dirigía a cada lado de mi coche. Entonces puse la reversa y comencé a retroceder lentamente. Uno de los hombres aceleró el paso hacia mí, y vi al otro ir hacia un lado de la carretera. En ese momento, giré para dar la vuelta al coche y poder conducir en sentido contrario. Estaba lo suficientemente lejos de los hombres como para pensar que no me alcanzarían en el poco tiempo que estaría detenido. Así que me salí un poco del camino, me detuve, puse el coche en marcha y comencé a ir en dirección opuesta. Para entonces, uno de los hombres se había acercado a unos 10 metros de mi coche, y el otro estaba un poco más atrás, pero ahora sostenía algo grande. Aceleré, sin saber qué era, y comencé a alejarme de allí. Por el retrovisor, mientras me alejaba, vi al hombre agacharse y deslizar el objeto. Lo que fuera se deslizó bastante rápido y casi alcanzó mi coche, pero se salió del camino justo detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente se trataba de un amiguelito, esas cosas que usa la policía para reventar las llantas de un sospechoso en una persecución. Así que estos tipos estaban tratando de reventar mis llantas, pero yo sabía que no eran policías. Seguí conduciendo y llegué a la siguiente carretera que conducía a la autopista. Intenté llamar a la policía, pero seguía sin señal. Llegué a la autopista y conduje un rato. Unos 15 minutos después, finalmente tuve señal de nuevo. Entonces llamé a la policía. Les conté lo sucedido, y dijeron que irían a investigar. Sin embargo, los hombres probablemente ya se habían ido, y nunca supe nada más al respecto. Pude llegar a un hotel esa noche y continuar con mi viaje. Esto es algo que todavía me asusta cuando lo pienso. No estoy seguro de si esos tipos estaban tratando de robarme o qué, pero me alegro de haber escapado de ellos. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.